Tuplas es un tipo de datos que nos permite agrupar valores de más de un tipo en una sola variable o en una sola variable del tipo tupla. Ok. Y para declarar una variable de tipo tupla, voy a poner entre paréntesis, voy a poner aquí el tipo, por ejemplo, yo quiero un entero, entonces voy a tener una tupla que va a tener un entero, pero también puede tener un doble y también puede tener un decimal. ¿Listo? Entonces voy a tener tres tipos de datos. Y a este le voy a llamar tupla y además la voy a inicializar de la siguiente manera. Si necesito un entero, entonces le voy a poner un 3. Si necesito un doble, me está marcando el error porque no tengo doble. Tengo que escribir bien doble. Le tengo que poner ese doble, punto 2, y le tengo que agregar mi decimal. Recuerden que para el decimal yo necesito indicarle con una M que es del tipo decimal. Entonces, una tupla va a almacenar valores de este tipo y de este tipo lo podemos declarar. Ahora, no solo puede tener un valor, puede tener dos o más. Es decir, yo puedo tener una que tenga un string, tenga un char, decimal, datetime, en fin, puedo tener varios valores. Va a tener un nombre, tupla 2. El nombre tiene que ser, por ejemplo, algo que dé indicio a lo que ustedes van a almacenar en esa tupla. Y para inicializarla, o más bien tú la puedes declarar, ¿no? Y después asignarle los valores también. No hay necesidad de que los asignes en la declaración. Y aquí pues tú le asignas los valores. Por ejemplo, tú le puedes asignar también valores de una variable. Por ejemplo, si tú tienes un string cadena igual a texto y ya tú pasas esa cadena por aquí. Luego dices, quiero darle el carácter A y después tengo una variable que es decimal. Digo número decimal igual a 4, 5, listo. Y que este es un decimal. O supongamos que yo estoy en un programa donde ese decimal lo obtuve de algunas operaciones y todo, y ahí lo estoy pasando a mi tupla. Y también pues le puedo pasar una fecha, ¿no? Entonces le puedo decir datetime y para eso voy a declarar una fecha. Fecha, voy a decir new datetime, le voy a pasar el año, el mes y el día. Y ahora sí voy a pasarle la fecha a mi tupla. Bien, entonces de esta forma yo puedo declarar las tuplas. Realmente es un valor que me puede almacenar, o más bien es una variable que me puede almacenar más de un valor y de diferentes tipos. Como les dije, puede ser int, double, decimal, fecha, en fin, los tipos que nosotros tenemos. También los tipos creados por nosotros mismos, que vamos a verlo más adelante. Bien, así declaramos nuestras tuplas. Ahora voy a comentar estas líneas y vamos a ver un uso. Ya vimos métodos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un arreglo de enteros. Supongamos que yo quiero una función que me traiga el menor y el mayor, o el mínimo o el máximo. Entonces vamos a declarar una función void obtener mínimo y máximo. Sé que está muy largo el nombre del método, pero esa es la finalidad del método, por eso es que le estoy poniendo ese nombre.
¿Qué va a recibir este método? Va a recibir el arreglo de enteros del cual yo quiero que obtenga el mínimo y el máximo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que quiero que me devuelva? Pues me va a devolver dos enteros. Entonces, bien, puedo devolver un int o un arreglo de enteros con solo dos elementos, o bien puedo devolver una tupla que me va a regresar dos enteros. El primer entero va a ser el mínimo y el segundo entero va a ser el máximo. Y entonces yo declaro aquí una tupla que va a tener dos enteros y la voy a llamar mínimo máximo, ¿no? Y de momento la voy a dejar de esta forma, ¿no? Y voy a decir, para que no me esté marcando el error que ven ahí arriba, voy a decirle que va a regresar mi variable de tipo tupla como mínimo y máximo. ¿Listo? Me está marcando error porque no la estoy inicializando y pues debo de inicializarla antes de usarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La podemos inicializar para que no nos esté marcando error 0,0. Aquí era abrir el paréntesis y ahora sí 0,0. Con eso ya nos está tomando el valor, está inicializada y no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo obtenemos el mínimo? Pues prácticamente es recorrer con un for y obtener el mínimo, obtener el de menor valor, perdón. Ok, y aquí lo que tenemos que hacer es recorrer ese arreglo y pues sacar el mínimo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, antes de recorrer el arreglo, lo que vamos a hacer es declarar una variable min igual a 0 y un int max igual a 0. Ahora, algo que podemos hacer es aquí ponerle en el int, nosotros tenemos un valor min que representa el menor entero y aquí también tenemos un int punto max que representa el máximo entero. Perdón, era min value y max value. Entonces, sí, ahora sí, para que no me esté marcando el error. Y aquí vamos a poner value también. Listo, ahora sí. Y aquí nos dice que representa el entero más pequeño, ¿no? Sí, el número más pequeño que puede tomar un entero y el número más grande que puede tomar un entero. Listo, ahora que ya tenemos claro eso, y eso es para asegurarnos, entonces vamos a hacer un for each para recorrer cada número en enteros o cada entero en enteros. Listo. ¿Y qué es lo que voy a ir comparando? Voy a decir aquí si este número es menor que mínimo, entonces lo que vamos a hacer es un cambio. Ahora mínimo va a valer lo que vale el número. Ahora, esta condición no se va a cumplir porque le estoy poniendo aquí que el mínimo va a ser mi valor mínimo y realmente yo necesito que mi mínimo sea realmente mi mayor máximo del máximo entero. Entonces, no importa qué número tenga yo aquí en los enteros, se supone que la primera iteración debería de ser menor o a lo mejor igual que el máximo entero, ¿verdad? Pero no puede ser mayor porque yo estoy diciendo que el mínimo es el valor del máximo entero. Y aquí el máximo le voy a decir que es el mínimo value. Entonces, para que cuando yo comience a comparar por el número, pues lo tenga forma de irlo cambiando. Entonces aquí voy a decir si número es mayor que el máximo, como les digo, la primera iteración sí o sí debe de entrar. Al menos que realmente este fuera el mínimo valor. Pero si no, no. Y aquí lo que yo voy a estar haciendo es cambiar. Max es igual a número. Nuevamente, mínimo es el máximo entero que podemos almacenar en un entero, ¿no?
Entonces, número es menor que mínimo. Si se cumple, mínimo ahora va a valer lo del número. Y aquí pues va a estar haciendo esa comparación por cada uno de los elementos. Entonces, luego para máximo voy a decir máximo, que tiene el menor número entero que puede tomar. Entonces, número es mayor que máximo. Si se cumple, voy a ponerle que al máximo es igual al número. Luego, aquí, una vez que salga yo del for each, yo voy a decir que a mínimo máximo le voy a asignar el mínimo, coma, máximo. Y con eso yo estoy haciendo una asignación cambiando estos valores que tengo aquí. Entonces, ya lo estoy aquí modificando y voy a regresar el mínimo y el máximo. Okay. Ahora, ¿cómo accedemos a esos datos? Los datos que regresa prácticamente los vamos a poner como console.readline. Bueno, no necesitamos el console. Console es para poder utilizarlo. Y aquí yo voy a decirle, bueno, primero necesito obtener esa mínimo máximo, y aquí le voy a decir que ejecute esta función. Le voy a pasar mi arreglo de enteros. Se fijan, ya estamos utilizando métodos, estamos utilizando enteros o arreglos más bien, estamos utilizando el for each, y ahora que estamos haciendo esto, nos dice no existe en el contexto actual. La función es esta, la tenemos aquí. Y ahora vamos a utilizar esto, la variable, vamos a poner punto. Ok, ahora sí, le ponemos punto y tenemos dos elementos. Item 1, dos elementos porque es de 2, si tuviera 3, aquí tendría 3. Entonces, item 1 es el mínimo, entonces ahí vamos a tener el mínimo y vamos a utilizar interpolación de cadenas. Vamos a decir mínimo y vamos a abrir llave, cerrar. Y ahí tenemos prácticamente nuestro mínimo y máximo, que aquí sería el item 2. Listo. Y ahora sí, vamos a ejecutar este programa y ver el resultado. Ok, ahí tenemos el resultado y decimos que el mínimo es el 2, vemos que es correcto, y el máximo es el 323. Bien, cuando nosotros estamos trabajando con tuplas, si se fijan, ponemos aquí el tipo y nos regresa como item 1, item 2, pero también nosotros podemos ponerle un nombre de el campo. Entonces podemos ponerle el tipo, el nombre del campo que queremos que almacene, y en este caso sería min max. Y luego aquí, cuando nosotros lo asignamos, min max, pero no corresponden a estos nombres, más bien a estos, ¿no? Y cuando nosotros accedemos a ellos, podemos acceder como min.max. Entonces también podemos ponerle un nombre a estos campos o asignarle un alias, un nombre, y ahí lo tenemos, min-max, y ya los podemos acceder de esa forma. Bien, esto es el trabajo con tuplas. A medida que vayamos avanzando, seguiremos practicando con estos tipos de datos. Vamos al siguiente tipo de dato o a la siguiente clase.